Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 33 años al servicio de la medicina preventiva. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Locución y presentaciones Oscar Di Profi. Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a un nuevo programa de Hablemos de Salud con todo. Los profesionales que nos visitan, como siempre, profesionales que conozco de años, algunos muy nuevitos, pero todos de primera línea. Quiero contarles algo y no robar minutos porque yo sé que hoy no me alcanza el tiempo, que la semana precisamente que va del 1 al día 7 de agosto se, conmemora, se recuerda la importancia de la lactancia materna. Yo recuerdo otras épocas donde vendían la leche en polvo, ¿no es cierto? Y las mamás de 40 años atrás, todas queríamos tener ese bebé tan lindo y tan gordo, y realmente era leche en polvo, y ahí se empezó a perder la lactancia materna. Por suerte, y hace unos cuantos años se está recuperando por los beneficios que le causa no solo al bebé, sino que a la mamá, ¿no es cierto? Con respecto al bebé, refuerza las fuerzas para garantizarles un mejor desarrollo, fortalece el sistema Perdón, Ana María, no te apures que vas a llegar. Fortalece el sistema inmunitario, protegiendo al bebé de alergias, otitis, infecciones, infecciones urinarias también. Bien, y forma ese vínculo, ¿no es cierto?, que favorece, el crecimiento que el bebé necesita, el amor entre madre e hijo, y también lo va preparando en cuanto a la mandíbula para luego poder hablar correctamente, ¿no? El movimiento de succión. En cuanto a la madre, reduce el riesgo de cáncer de mama y de ovario. También esta alimentación segura hasta hace bien al medio ambiente porque no se tiran los envases. Así que a dejar de lado a aquellas personas que dicen que realmente la leche no vale, toda leche de madre vale, hasta ese calostro que de pronto parece agua los primeros días que empieza a amamantar el bebé, y eso precisamente es lo más importante para el bebé, para que tenga una materia fecal fluida. También se dice que a los 6 meses hay que dejar de amamantar, todo por el contrario, se agregan los alimentos, pero no se saca la leche. Así que la lactancia tiene todo a su favor y no tiene envase. Ahorramos dinero en envase, no hay que esterilizarlo y va justamente con el amor, y aparte nunca vamos a quemar al bebé, que probábamos la mamadera, ¿no es cierto?, en la mano, a ver si la leche no estaba hirviendo, temperatura ideal.
Bien, y ya presento a los profesionales del día de hoy que están ahí hace rato esperando para entrar. Eh, en primer término vamos a estar con el doctor Víctor Caputo, que es especialista en reumatología, segundo jefe de reumatología del Hospital Militar Central, cirujano mayor Cosme Argerich, y también es miembro de la SAR, Sociedad Argentina de Reumatología. El tema es mucho más, pero tenemos que acortar, ¿no es cierto?, la presentación. El tema, artritis y artrosis. También vamos a estar con una gran amiga, la doctora Susana Calero, médica de la UBA, psiquiatra, especialista en adicciones y directora de CASIS, que es el Centro de Asistencia, Capacitación e Investigación de las Socioadicciones. Tema pandemia y el juego. Y yo muy alegremente le dije, bueno, ahora no tenemos, estamos en pandemia, no existe el juego. Me dice, no, te vas a enterar de cosas muy interesantes. Bien, eso espero. Y también vamos a estar con el doctor Guillermo Machino, que es emergentólogo y terapista del Sanatorio Modelo de Quilmes, que junto a la doctora Patricia Méndez, especialista, cardióloga y medicina, especialista en cardiología y medicina del trabajo, y nos van a contar cómo armaron, ¿no es cierto?, un video más que útil, dirigido a la salud mental en pandemia. Ambos son coautores. Y ya le doy los muy buenos días al doctor Víctor Caputo. ¿Cómo está, doctor? Gusto, muchas gracias por invitarme a tu programa, María, y gusto estar compartiendo espacio con ustedes. Bien, doctor. Bueno, para ir poniéndonos en temas sobre lo que nos toca explicar hoy en esta charla, les voy a contar lo que nos sucede en la práctica médica reumatológica habitual, ¿no es cierto? Cuando recibimos a algún paciente de primera vez, muchas veces pregunta al paciente cuál es el motivo de consulta, y el paciente directamente dice, bueno, me duele todo, doctor, me duelen las articulaciones. Y mi médico clínico me envía para que tengo artritis o artrosis. Que bueno, en realidad es lo mismo. No, en principio establecer la primera diferencia, ¿cierto? O sea, son dos, la artritis y la artrosis son dos enfermedades, dos entidades absolutamente diferentes. Si bien comparten el mismo blanco, que es la articulación, ambas dos van a producir un proceso inflamatorio crónico a nivel articular, pero el mecanismo de producción, la fisiopatología, digamos, la edad, los grupos etarios que afecta, son totalmente diferentes. La artrosis es una enfermedad que sobreviene por desgaste del cartílago articular, es una enfermedad por consumo, es una enfermedad degenerativa crónica del cartílago y es una enfermedad digamos, propia de la articulación, que sucede todo a nivel periférico con poco compromiso a nivel sistémico, a nivel general, a nivel del organismo. ¿Y la artrosis, doctor? Esto es artrosis, claro. La artritis, perdón. Y la artritis en realidad es una enfermedad inmunomediada, forma parte de las enfermedades autoinmunitarias. O sea, todos sabemos que el individuo posee un sistema inmunológico que fabrica anticuerpos, que son inmunoglobulinas que circulan por la sangre y nos defienden del entorno, de los virus y bacterias que nos rodean. En los pacientes que tienen cierta predisposición genética a padecer artritis, el organismo, el sistema inmunológico de estos pacientes se equivoca, trabaja en forma desordenada, en forma acelerada y forma lo que se llaman autoanticuerpos, anticuerpos que no reconocen como propios determinados elementos del organismo y actúan en consecuencia autoagrediendo al paciente. Esto más o menos es el mecanismo de producción
tanto de la artritis como de otras enfermedades autoinmunitarias. Doctor, ¿cuál de las dos es la artritis o la artrosis la que deforma los huesos y principalmente los de las manos? Bueno, las dos enfermedades en realidad provocan alteraciones deformantes en los huesos, pero básicamente la artritis reumatoidea, al ser una enfermedad crónica inflamatoria, que compromete, digamos, en forma muy importante los tejidos blandos, periarticulares, ¿no? En primera instancia, y luego ataca tanto al cartílago articular como al hueso de la que articula en cada articulación. De las dos articulaciones, de las dos enfermedades, la que más afecta digamos, a la congruencia articular es la artritis reumatoidea. Exacto, doctor. Yo escucho en más de una oportunidad cuando las mujeres generalmente, y ya nos va a explicar el por qué, ataca más a la mujer que al hombre, si es así, dicen que se levantan a la mañana como si tuviesen puesto un guante de goma duro. Sí, básicamente las enfermedades autoinmunitarias, la artritis reumatoidea, provoca un compromiso, o sea, afecta más a la mujer que al hombre. La relación es 3 mujeres por cada hombre que se enferman de artritis reumatoidea. Y una de las características de la enfermedad es que provoca lo que se llama entumecimiento, embaramiento matinal, o sea que eso va mejorando y disminuyendo a medida que el paciente comienza a movilizarse y que comienza a mover sus articulaciones. ¿Sí? Doctor Caputo, yo sé que, digamos, 10, 15 años atrás, en cuanto a la medicación, comenzó a, digamos, mejorar, a ser más directa hacia ambas enfermedades y que dan muy buenos resultados los medicamentos biológicos. Le aclaro que no vendemos medicamentos, doctor, sino que simplemente veo los resultados, ¿no es cierto? Son muy caros, la mayoría prohibitivos, pero se dice que se entra en remisencia, que quiere decir que dejan congelada la enfermedad. ¿Este dicho es cierto? Sí, en realidad la artritis reumatoidea, como la totalidad de las inmunes, no tiene una solución definitiva, no tiene una curación definitiva. Pero el objetivo terapéutico, el objetivo es lograr la remisión de la enfermedad. La remisión de la enfermedad significa la ausencia total de síntomas y la normalidad del laboratorio del paciente. Los medicamentos biológicos, la verdad que dieron vuelta a la evolución de la artritis en los últimos 15 años aproximadamente, tal cual lo hizo el metotrexato hace 30 años atrás. Los medicamentos biológicos son medicamentos obtenidos, tejidos vivos a nivel laboratorio, y que verdaderamente tienen un efecto más puntual y más enérgico sobre la enfermedad y que en muchas instancias logran inactivarla por completo. No son de primera elección, usted lo dijo muy bien, por el costo, estos medicamentos son casi prohibitivos, pero bueno, la efectividad se demuestra día a día y verdaderamente muchos pacientes tratados con biológicos están en remisión. Exactamente, doctor, usted lo sabe y la audiencia también, porque creo que los debo tener agotados, ¿no es cierto? Yo tengo fiebre mediterránea familiar, que bueno, tuve la suerte o la inteligencia o alguien me ayudó de arriba, de a punto de partir, realmente descubrí la enfermedad. Al margen de esto, existen para mi enfermedad 2 medicamentos. Uno, viejo como la historia, no quiero dar lo que es, pero realmente cuesta quizá como las aspirinas, ¿no es cierto? Y el otro, el biológico. El biológico, doctor, yo tendría que estar pagando 3 millones de pesos por mes. Mi organismo fue súper inteligente y aceptó el otro, porque realmente yo no podía, ni yo ni nadie, ¿no? Pienso, pagar 3 millones de pesos por mes, y el Estado se vería obligado a pagarlo. Entonces, realmente con los biológicos es todo un tema que mejor ni tocarlo, doctor. ¿Qué le parece? Sí, en realidad, como les dije recién, ¿no es cierto? Son medicamentos excelentes, tampoco son la panacea, o sea, nosotros decimos siempre que el éxito de un tratamiento, digamos,
depende del momento evolutivo en que se tome la enfermedad, del momento en que se indique y del genio de la enfermedad. Hay enfermedades que son muy agresivas y que verdaderamente no funcionan, no terminan de remitir hasta con biológicos. Mientras que otras, o sea, bueno, que tienen un curso mucho más benigno y con los medicamentos de primera línea, el metotrexato entre ellas, que nuevamente vuelvo a mencionarlo, son suficientes como para controlar. Sí, doctor, usted sabe que los tiempos son más que tiranos. Realmente da para mucho más este tema y desde ya lo voy a volver a invitar, si es que usted acepta, doctor. Lo que sí Ah, lo que sí necesito es que le deje a la audiencia un redondeo, algo muy chiquitito, un consejo. Lo escucho, doctor. bueno, sí, puntualmente que ante la sospecha de artritis o alguna otra enfermedad autoinmunitaria o autoinflamatoria, no dejen de consultar a un reumatólogo y que lo hagan en forma temprana, o sea, con los primeros síntomas. Hay un periodo que se llama periodo de ventana, que es desde el inicio de los síntomas hasta el año y medio del curso de estos, donde se puede hacer mucho por el paciente, ¿no es cierto? Se pueden inactivar la enfermedad y evitar secuelas posteriores. Que no existen tratamientos mágicos, o sea que muchas veces me consultan a mí que, bueno, aparte del tratamiento convencional, el metotrexato, los biológicos y demás, puedo hacer tal o cual cosa, bueno, sí, pero nunca abandonar los tratamientos, que están protocolizados, estandarizados para cada una de las enfermedades. Le Y nuevamente, agradezco muchísimo, doctor, sus palabras y desde ya le prometo una próxima entrevista. Gracias, doctor. no, gracias a usted, Ana María. Un gusto estar, ¿eh? Bien, no Y un se saludo a vaya. todos. Eh, No se vaya porque hay excelentes profesionales, doctor, ¿eh? Bueno, de esta eh, manera, bien, y por ahí tenemos a la doctora Susana Calero. Buenos días, Calero. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Un gusto. Tanto tiempo sin vernos, aunque sea por este medio, solamente por el celular a través del WhatsApp, Exact- como todos. exactamente, exactamente. Vos sabes que yo te quiero mucho, son muchísimos los años que nos conocemos y sé que Mm. sos una de las más capacitadas para hablar de este tema, como son las adicciones al juego. Contanos qué está pasando en este momento. Yo diría que en este momento no deja de estar pasando lo mismo que nos está pasando a todos desde el 20 de marzo del año pasado, en que caímos en una situación nueva que, bueno, nosotros lo hemos tenido que estudiar en la Facultad de Medicina como situaciones que se habían dado cuando, a pesar de que yo tengo muchos años, pero todavía yo no estaba, que eran todas estas situaciones de virus tan serios y de pandemias y como esta que ha sido realmente para todo el mundo. Nadie se salvó. ¿Qué pasó con las adicciones? Habría que hablar de todas, pero querés que puntualmente veamos lo del juego, que es a lo que yo hace más ya, ahora estamos en el 21 y hace más casi de 28 años que atiendo jugadores patológicos. El día 20 aparecieron en todas las salas un cartel que decía cerrado hasta nuevo aviso. Y no hubo más ni bingos, ni agencias de lotería en los barrios, en cada cuadra, en cada manzana como hay una. No había más casinos, no había más hipódromo, no había más nada. Entonces, ¿qué pasaba con los jugadores que estaban yendo a jugar? Se encontraron sin espacio para hacerlo. Yo y toda la gente que trabaja conmigo y que yo superviso en hospitales y demás, no teníamos acceso a los que no estaban en tratamiento. Entonces lo importante es ver qué decían los que estaban en tratamiento frente a esta nueva situación que les pasaba y qué pasó con lo que sabemos que siguió suscitándose como juego en los que sí estaban en actividad del juego. Los que no estaban en actividad de juego porque estaban en tratamiento, lo primero que dijeron era que bueno, que para ellos no era necesario en este momento el juego, porque estaban en abstinencia por el tratamiento,
que este aislamiento social, este aislamiento y no contacto era como estar en un encierro, pero muchos decían, yo por mi patología de adicción al juego, ya estuve encerrado mucho tiempo. ¿Y por qué? Vos lo sabés bien, Ana, porque muchas veces lo charlamos, porque han perdido familia, porque han perdido amigos y porque realmente estaban aislados de todo un grupo que tenían que con el tratamiento poder volver a armar el área laboral, el área familiar, el área social, el área de amistades. Entonces era un aislamiento que ya tenían un conocimiento ellos de haberlo padecido. El resto decía, no me llama la atención, y tuvieron un miedito, tanto los jugadores en recuperación y en tratamiento, como los familiares de esos jugadores con los cuales también trabajamos en nuestra asistencia, porque no hay tratamiento de adicción a nada, no solo a juego, sino hacemos también el tratamiento de la familia. Lo primero que decían era, ¿qué va a pasar cuando se abran las salas de juego? Y ahí venía el miedo. Por suerte, como estaban en tratamiento, hubo una apertura para fin de año, principio de este año, después hubo nuevamente un cierre, volvió a haber una apertura y en cada provincia las aperturas fueron en temporadas distintas, de juegos distintos, con toda la protección sanitaria, pero se volvió a abrir. Pero, ¿qué pasó mientras todo esto estuvo cerrado? Y bueno, crecieron otras cosas. Creció un juego clandestino, que se quiere jugar siempre. O sea que, Susana, le han buscado la vuelta como para seguir jugando y más. Porque digamos, nadie lo controla. Claro, el que estaba jugando y que tiene esta dependencia, esta esclavitud y no puede dejarlo porque no está en tratamiento, y ahora vamos a decir una palabrita sobre qué es lo que hay que tratar realmente en el juego, va a seguir buscándolo. Y además surgieron lo que en nuestro país no estaba tan oficializado y se oficializó, que es el juego online. Y vos sabés que en este periodo de pandemia, una de las cosas que crecieron, que también lo hemos hablado mucho, el uso de la tecnología de la información y la comunicación, que te acordás que ya en el 2013 habíamos hecho un estudio en escuelas secundarias para ver cómo utilizaban los chicos el uso de los juegos a través de la tecnología. Esto, por supuesto, no podés estar más de 4 horas con una aplicación de tecnología, porque esto es patológico, esto te va a llevar a una adicción y a una dependencia. Tenemos los chicos que desde jardín de infantes han tenido que hacer Zoom y que los padres comparten la computadora y la tablet y el celular, y en todas las casas se compró un dispositivo, porque cuando tenés 2 o 3 hijos que hacen Zoom por el colegio, con una sola computadora, más los padres y las madres que trabajan adentro de la casa, desde la casa hacen el trabajo que antes hacían fuera de casa, evidentemente la tecnología aumentó en la casa. Calero, vos sabés que yo digo en forma, digamos, familiar, ¿no es cierto? Está la madre generalmente, ¿no? Que tienen suerte, que tienen trabajo en forma virtual en la casa. Está la madre, el padre y los chicos. Y a los chicos hay que darle el chupete. Y el chupete es precisamente la tecnología. Y le están causando un daño no solamente visual, auditivo y psicológico, que hasta motriz. Exacto, porque los chicos están en una pasividad total. Pensá que se los podía llevar a dar una vuelta a manzana, se abrieron las plazas por tiempos limitados, que fue necesario por el tema del virus, no hay ninguna duda, pero que todo esto que no es natural para la vida humana, hubo que implementarlo por las cosas que todos conocemos, y también va a traer consecuencias, y trae mucha consecuencia, obviamente, a nivel psicológico y psiquiátrico, porque genera angustia, porque genera aislamiento, porque te aísla de los contactos,
Y en nuestro cerebro, el sistema límbico, el centro de las emociones, tiene muchísimo que ver, no solamente con las enfermedades emocionales y psicológicas o psiquiátricas, sino también con el resto del cuerpo que tenemos debajo de la cabeza, que es esa cabeza que nos maneja como títeres desde arriba. Y entonces toda esta alteración emocional también nos va a estar dañando en otras áreas. Calero, vamos a hacer un pequeño cortecito y ya enseguida continuamos con la charla y recordemos que dejamos en consecuencias. Adelante, señor operador, con ese corte tan pedido, por favor. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Hola, soy Mariana Arias y soy la madrina de esta asociación sin fines de lucro Fiebre Mediterránea Familiar Argentina. Si tenés alguno de estos síntomas de manera esporádica en niños, fiebre sin motivo, dolor abdominal, vómitos, problemas esqueléticos, en adultos, dolor muscular, torácico, pulmonar, articular, presión arterial alta, erupciones, vómitos, problemas intestinales y no tenés un diagnóstico certero, es posible que tengas fiebre mediterránea familiar, una enfermedad genética de difícil diagnóstico y muy poco frecuente. Tu médico puede detectarla a través de un análisis genético. Nosotros queremos ayudarte, por eso contactanos en nuestro Facebook Fiebre Mediterránea Familiar Argentina, pacientes y familias. Te estamos esperando. Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales, Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal. WhatsApp 11 36 12 30 35, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Look 5D. Transforma tu imagen para una buena comunicación con el entorno. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo. José María Moreno 393 Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram Look 5D. Bueno, y continuamos con Hablemos de Salud. Estoy con mis dos grandes amigos, ¿no es cierto?, que esto no lo debemos olvidar nunca, los tapabocas, con refuerzos. Tratemos de usarlos siempre, ¿está? Siempre, tratemos. Es nuestra única salvación, aparte de las vacunas, obvio que tenemos que estar todos vacunados. Bien, continuamos con la doctora Susana Calero, quien está hablando acerca de las adicciones y precisamente nos está informando, lamentablemente, de las consecuencias que dejan tanta pantalla, tanta exposición en este momento de pandemia. Adelante, Calero. Ya tanta tecnología en mano nos permite lo que se amplió, que antes no tenía tampoco tanta habilitación en nuestro país como es el juego online. Hoy el juego online ya está habilitado, ya es legal y se puede tener en muchísimas plataformas, lo tienen muchas provincias y esto es un juego totalmente normal y totalmente aceptado y avalado
inclusive por el país y por las loterías del país. No es malo, como en todo momento decimos, para aquellos que no tienen un problema de dependencia y de adicción a ese juego. Insisto que no es el casino o el juego el que tenemos que sacar para que se termine el juego, porque como empezamos a hablar, cuando se cerró todo, ese jugador patológico, compulsivo, siguió buscando vías de juego, porque no puede dejar de tenerlo. Cuando hemos tenido que atender a veces alcoholismo, vemos que si no tienen alcohol, han llegado a tomar alcohol, el que compramos en la farmacia para las curaciones, que han llegado a tomar el otro alcohol que no es bueno, y nunca me voy a olvidar, y de esto no sé si el doctor Caputo se puede acordar, que es más o menos, podríamos decir, de mi época, no los otros profesionales que nos acompañan, que son muy jóvenes, pero yo he tenido pacientes hace muchísimos años que había una loción que se ponían los hombres en la cara, creo después de afeitarse, y digo la marca porque ya no debe existir, que era Aquabelva, y esa loción la tomaban en lugar de alcohol los más jóvenes porque no podían conseguir el alcohol. Entonces nos damos cuenta que cuando la persona tiene una adicción a un elemento que le da un placer y que lo necesita para poder seguir viviendo bien como ellos creen, como nos pasa casi a todos los adictos, hoy yo podría decir que el chocolate y las galletitas y los postres en este encierro también nos han hecho adictivos. Yo confieso, debo bajar unos kilos y me cuesta un montón. ¿Por qué? Porque no tenemos la actividad de ir y venir y la actividad física que teníamos antes. Susana, vos sabés tenemos que... la cocina cerca. Bien. Así que evidentemente esta adicción cuesta sacarla, pero tenemos que sacar las enfermedades. Totalmente. Te quiero poner un bocadillo que es el siguiente. Yo recuerdo que hace muchos años atrás conocí a una persona adicta al juego y a los caballos, ¿no es cierto? Y cuando ya había perdido todo, jugaba con los vecinos del barrio a ver si pasaba primero un coche rojo o uno azul. ¿A qué punto siguen con las adicciones? En este momento yo te voy a pedir un redondeo porque se nos está escapando el programa. ¿Qué te parece, Calero? Bueno, evidentemente el que no pueda despegarse de algo que le da mucho placer, tiene que poder entender que tiene una situación de displacer en su vida. Y esa situación de displacer, que es totalmente neurobiológica, está acá adentro, como yo digo, que es la cabecita del títere que nos maneja la vida, ese displacer lo va a tener que compensar con algo placentero. Cuidado con esto placentero, porque de eso a veces podemos no despegarnos. Y buscar siempre el motivo que nos lleva a depender y ser esclavos de algo, que pueden ser objetos, que pueden ser sustancias y que pueden ser personas también. Así que eso lo tenemos que tratar. Y no se trata con grupos de autoayuda precisamente, porque son patologías psiquiátricas y se necesita de los especialistas para poder llegar a una solución de la enfermedad de base, donde nos va a proteger de las recaídas de lo que llamamos enfermedad a la sustancia o al elemento adictivo, que no es tal. La enfermedad la tenemos en la base. Perfecto. Yo te agradezco como siempre y nos faltará oportunidad de ampliar el programa, la nota, perdón. Gracias, Susana. Te felicito por el programa, vos también, Susana, Ana, como siempre. Bueno. Ha pasado la doctora Calero, gran profesional. Bien, y ya presento al doctor Guillermo Moschino, ya hice la presentación de él. Muy buenos días, ¿cómo te encontrás, Moschino? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ana y todos mis compañeros, colegas. Bien, estoy bien, escapándome un poquito para poder participar del programa. Realmente yo vi el video que hicieron, ¿no es cierto? Y quiero que expliques de qué se trata.
Fue conmovedor verlo en cuanto a la salud mental en pandemia, pero que pasan los profesionales de la salud, que nosotros de pronto no los tuvimos en cuenta, pero cada día los tenemos más en cuenta. Acá estamos mostrando algunas imágenes. Contanos este video, ¿por qué lo hicieron o para quién lo hicieron? Bien, en realidad nosotros estamos estudiando periodismo médico y era una tarea. Sinceramente, el inicio del documental fue como una tarea y el tema era la salud mental y la pandemia. Pero cuando nos reunimos y empezamos a hablar del tema, nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas para decir, de las cosas que nos pasan a los profesionales de la salud, al personal sanitario. Y las primeras reuniones que hicimos por Zoom fueron de terapia casi. Y además teníamos muchísimo material, porque todos conocíamos compañeros que la han pasado muy mal y que, bueno, algunos no querían hablar, pero otros sí. Y entonces fue hacerle entrevistas a ellos y ya teníamos muchísimo material, más todo lo que teníamos para decir nosotros, más todo lo que vivimos nosotros. Yo en la terapia veo cosas terribles, desde no tener cama cuando las necesitamos, hasta pacientes que finalmente mueren, embarazadas, puérperas, gente joven, y bueno, y después en el piso también, los pacientes que están haciendo equilibrio entre tener que pasar a la terapia y no, y los que después evolucionan bien también, y algunos de ellos después encima también los veo en consultorio. Así que los veo en todos lados. Y bueno, y estar todos los días con estos pacientes, con buenas y malas evoluciones, me ha generado mucha angustia, ¿no? Uh-huh. Guillermo, ¿vos tenés familia? ¿Vivís en familia? Sí, tengo 2 hijas y mi esposa, Marisa, mi mujer, Florencia y Juliana, mis hijas. Sí. Me imagino cómo la pasaron también, porque sabían que te ibas, pero no sabían cómo ibas a volver, ¿no es cierto? Sí, además yo intento ser lo menos dramático posible en casa, tratar de no transmitirles miedo, y eso hace que a veces me tenga que escudar en mí mismo, y a veces uno no libera las angustias. Por eso en las primeras reuniones nos desahogamos tanto con nuestros compañeros. Exacto. Ellas, me enteré después, sí lloraron, obviamente. Es lo más normal y lo mejor que nos puede pasar, el hecho de poder sacar lo que tenemos dentro. Sí, me contaba mi mamá que a veces hablaba con mi hija mayor y lloraban y se contaban sus miedos, ¿no? Que no me los hacían llegar a mí tampoco. Y bueno, yo estuve enfermo, no la pasé bien, pero tampoco fue un cuadro grave. Y también mi miedo a contagiarlas a ellas, a mis hijas y a mi mujer. Me aislé en casa, por suerte tenía lugar donde poder quedarme, pero bueno, tenía miedo de enfermarlas. Después, cuando se empezó a ver un poco más de qué se trataba esto, ya tuvimos un poquito más de tranquilidad en casa. Pero bueno, ellas fantasían seguramente con lo que yo tengo que ver y con lo que puedo llegar a traer a casa, ¿no? Y el sentimiento de culpa que vos debes tener continuamente, ¿no es cierto? Sí. Y aparte, en algún momento, por el estrés mismo de trabajar todos los días y no poder relajarme, ha hecho que en algún momento esté muy lento para pensar, para discernir qué hacer con cada paciente. Y eso me daba miedo equivocarme con los pacientes, porque en cuanto el cerebro podía relajarse un poco, se me escapaba. Exactamente. Vamos a ir echando la charla con tu coequiper, ¿no es cierto? La doctora Patricia Menéndez, que ya la presenté, cardióloga. Muy buenos días. Muy buenos días, Ana. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y viendo. Y bueno, muchas gracias a todos los profesionales de salud que nos cuidan siempre. Y bueno, y como decía mi coequiper Guillermo Esquino,
y junto con 5 colegas más, todos excelentes profesionales de diversas áreas de la salud y de diversas áreas de la medicina, hicimos un documental tratando de mostrar esto. Lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden buscar por Salud Mental y Pandemia y SAPEM, que es la Sociedad Argentina de Periodismo Médico, y ahí van a encontrar nuestro documental. Pero bueno, es esto lo que decía Guille, que el impacto de la pandemia en el personal de salud es realmente inconmensurable y por supuesto que ha impactado a la población en general, pero llamativamente no se ha mencionado o difundido en los medios masivos de comunicación el impacto en los profesionales de salud, ¿no? Los que están ahí todos los días. Exactamente. Vos sabés que al margen, yo me he recibido en la SAPEN, pero cuando era carrera, hace 20 y pico de años atrás, y realmente me conmueve que, bueno, siga en pie, haciendo cursos y puedan ayudar a tantos médicos. Para mí realmente te digo que el video me parece, ¿no es cierto?, impecable. Estamos pasándolos a trocitos para que la gente sepa, ¿m?, de lo que pasaron ustedes. ¿Qué es lo que más te afectó? Bueno, al principio del aislamiento, ¿no? Creo que se ponderó muchísimo la salud de todos los que nos cuidan, de todos los profesionales de salud, con el quédate en casa, con los aplausos a las 9 de la noche. Y después, bueno, cuando el aislamiento, cuando la situación de pandemia tan terrible se fue cronificando, se fue prolongando, la gente también se fue desensibilizando, ¿no? Perdió esta sensibilidad hacia los que nos cuidan. Dejamos de aplaudir, ¿no?, por así decirlo. Y los profesionales de la salud siguieron con larguísimas jornadas laborales, mal remuneradas respecto a la responsabilidad tanto civil y penal, pero sobre todo la responsabilidad emocional y con nuestra propia conciencia. Y de un momento a otro nos tuvimos que adaptar a nuevas maneras de ejercer, enfrentándonos a un virus que empezamos a conocer en tiempo real, atravesando un duelo permanente, ¿no?, por pérdidas de pacientes, por pérdidas de colegas, compañeros de trabajo, muchos se enfermaron, otros fallecieron, también poniendo en riesgo la salud de nuestros seres queridos, como comentaba Guille, y hay muchos hechos graves que no se mencionan, ¿no?, como el aumento de los suicidios, de la depresión, del estrés postraumático. Por supuesto que esto es extensivo a toda la sociedad, pero es particular en los profesionales de salud que callamos, ¿no? Tratamos de poner una barrera, esto que mencionaba Guille, poner la coraza y tratar de no transmitir intranquilidad al resto de la población y al resto de nuestra familia. Pero esto de no poder generar cierres sin poder hacer los procesos de duelo definitivamente impacta en nosotros. Y Patricia, también fueron aprendiendo el día a día, ¿no es cierto? Porque lo que hoy era verdad, al otro día no se sabía. ¿Cómo se pudieron manejar con la incertidumbre, que es lo peor que le puede pasar a un médico? Exacto. Bueno, también somos muy críticos, ¿no? Los médicos somos muy críticos, tratamos de buscar las fuentes más confiables, también de mantener la red siempre en permanente intercambio, también actualizándonos por medio de nuestras sociedades médicas, con nuestros colegas. En ese sentido, la red siempre estuvo funcionando. Pero sí, era en tiempo real, la formación es en tiempo real. Por suerte estamos acostumbrados a esto, pero también es difícil en muchos casos encontrar el tiempo mental para hacerlo, ¿no? Sobre todo cuando estás en primera línea trabajando, como es el caso de Guillermo. Le vamos a dar la entrada entonces a Guillermo. Guillermo, en algún momento de esta pandemia que todavía tenemos para rato, en medio de tanto sufrimiento, ¿pensaste y estabas arrepentido de ser médico? No, para nada. Sí, sentí en algún momento que tenía que aflojar un poco porque no daba abasto, pero dejar nunca, no, de hecho me gusta lo que hago y me siento útil. Y además, a pesar de que no hay un tratamiento efectivo, yo sé que
por lo menos en la terapia, sosteniéndolos hemodinámicamente, le estamos dando chance a mantenerlos vivos, a que el cuerpo se defienda también y que, bueno, tengamos una victoria, que sobrevivan. Y bueno, y en el piso son otros cuadros, por lo menos es evitar que lleguen a terapia con el tratamiento que tenemos, no es gran cosa, un poco de corticoide, antibiótico, aunque no sirva, algún caso con anticuerpos monoclonales en los casos que pudimos conseguir y nada más. Plasma, doné plasma también, el plasma hiperinmune, y hacer lo que uno tiene a mano aún sabiendo que puede no ser efectivo. Y transmitiéndole al paciente y a la familia que vamos a hacer todo. Exacto. Vos sabés que lo que me pasó a mí en pandemia, uno se da cuenta después con el tiempo. Yo perdí la risa. Yo era una persona muy alegre. Y yo digo, ¿de qué tengo para reírme? ¿A vos qué te pasó? Y cuesta reírse. Yo cuando vuelvo a casa igual con mis hijas y con mi mujer la paso bien, así que tengo por lo menos ese desahogo, pero sí me ha pasado muchas veces de no poder dormirme, de pensar qué voy a hacer y cómo solucionar esto, de despertarme pensando en los pacientes y cómo van a evolucionar y qué más se le puede hacer, sí. Eso me ha quitado sobre todo el sueño, la risa tal vez no tanto, siempre encuentro la manera de hacer algún chiste, pero no sé hasta cuándo ese mecanismo de defensa me va a funcionar. Por ejemplo, uno dice, lo peor que nos puede pasar es que tenemos un enemigo que nos acecha, pero no sabemos cuándo se va a ir. Ya dejé yo de pensar cuándo me va a atacar. Pero entonces esto no tiene un plan de término. ¿Cómo lo vivís? No, yo creo que vamos a lograr mejorar en el momento que estemos todos inmunizados, ya sea por vacunas o por habernos contagiado, y que ahí esto quedará como una gripe y que por supuesto van a correr riesgos los que tienen factores de riesgo como las otras gripes, y que vamos a tener que vacunarnos todos los años y que tal vez en algún momento sea endemia o pandemia otra vez. Sí, no, igual intento no pensar demasiado en el futuro porque no lo tenemos. No lo tenemos y me desanima mucho. Exactamente. No veo todavía. Exactamente. Y Patricia, por ejemplo, estaba hablando recién Guillermo acerca de los factores de riesgo y vos sos cardióloga. ¿Qué pasa? Bueno, los factores de riesgo, ya también con tantas personas inmunizadas, digamos, se priorizó la vacunación de las personas que tenían factores de riesgo, que sí, son factores de riesgo cardiovascular, cerebrovascular, factores de riesgo respiratorios, factores de riesgo inmunitarios, pueden ser personas embarazadas, en quienes su inmunidad se ve afectada, personas que tengan la necesidad de tomar corticoides o medicación que alteren su inmunidad, pero no hay que perder de vista el estrés, que el estrés también nos baja las defensas, el estrés nos enferma, o sea, es en sí también un factor de riesgo, no es de los tradicionales, pero todos en mayor o menor medida estamos pasando por estrés en este momento, ¿no? En este momento de crisis sanitaria tan grande. Y también, Patricia Méndez, hay una faltante muy grande en el organismo y constante de vitamina D por falta de sol, ¿no? De tomar sol, que es quien nos da la vitamina D. ¿Tenés algún consejo para esta gente? Porque la mayoría lo tiene y no lo sabe, peor. Y en realidad, el déficit de vitamina D puede hablar también de inflamación crónica en el organismo, ¿no? Por la razón que sea. Pacientes con alguna patología crónica se ven afectados por déficit de vitamina D. Entonces, no es solamente el tema del sol, de estar expuesto. ¿Cómo lo suplimos con sol? ¿Cómo suplimos la necesidad de vitamina D por el sol? Exponiéndonos 15 minutos al día, con que esté expuesta la superficie de la palma de una mano
con eso ya estaríamos bien, ¿sí? También se puede suplir, por supuesto, de manera externa, ¿no? Con las cápsulas de vitamina D, que nos las prescribe nuestros profesionales de salud, nuestros médicos, en el caso de que las necesitemos, pero sí la vitamina D, el déficit de esta vitamina, lo que nos indica es que podemos estar atravesando algún proceso inflamatorio crónico, por la enfermedad o por el motivo que sea. Pero sí es muy frecuente de ver, y también el que busca encuentra, ¿no? Se ha masificado la búsqueda del dosaje de vitamina D, y por eso también es que encontramos tanta gente con déficit de vitamina D. Ajá. Por ejemplo, ¿vos vivís en familia? Yo vivo con mi marido y mis 2 perras. Bien. ¿Y cómo tomó todo esto tu marido? Bueno, mi marido también, él vio afectado su negocio, él tiene un local a la calle, también estuvo sin trabajar por muchos meses, me acompañó muchísimo, también reinventamos nuestra manera de trabajar, él escribió un libro estando en pandemia, por lo cual estuvo muy activo, cuando pudo volver a trabajar también volvió a trabajar con todas las energías posibles, con todas las ganas posibles, también por supuesto, modificando los protocolos de trabajo, yo lo ayudé muchísimo en eso. Yo también presto asistencia de manera remota a muchísimas personas, muchísimos pacientes en toda la Argentina, y también me sirvió para estar en contacto con personas, profesionales de salud y pacientes de toda la Argentina, y ver también en tiempo real, por experiencia propia y por relato propio, cómo le estaban llevando. Uh-huh. Guillermo, recién acaba de terminar el videíto que se pasó completo, y parece que esto fue un equipo totalmente disciplinado, pero realmente esto fue una improvisación que duró exactamente lo que duró la charla, y un excelente operador técnico que nos acompaña. Hemos visto un hospital, hemos visto un sanatorio, hemos visto gente trabajando, ¿no es cierto? Y para mí son héroes, y para la gente supongo que son héroes, al cual nos debemos la gratitud de por vida. Y yo quisiera que dejes unas palabras finales. Tenés muy poquitos minutitos y le pasamos la posta para que la deje también Patricia Méndez. Adelante, te escucho, y te escucha mucha gente. Sí, bueno, gracias a toda esa gente que nos apoya, y fuerza a todo el personal de salud, que esto también va a terminar, y cuando podamos apoyar la cabeza en la almohada vamos a dormir tranquilos. Bien, éxito, seguí luchando, te mereces lo mejor. Y Patricia. También muchas gracias a todos los profesionales de salud que están ahí para nosotros, no solamente los médicos, los camilleros, los enfermeros, los kinesiólogos, ¿no? Todo este trabajo que la gente desconoce hasta que lo atraviesa, o hasta que tiene que encontrarse en ese lugar, o se despierta de repente en una cama de terapia. Bueno, y es un error pensar que porque se desconoce este trabajo, que no existe. Por eso mi reconocimiento e intentar difundir que todas estas personas existen, y que son personas, no son héroes, son personas que tienen un intenso estrés, una enorme carga emocional, ven mucho sufrimiento, ven mucha muerte todos los días. Bien. Y que es nuestro deber dejar de ignorarlos y acompañarlos desde Bien. El lado que podamos. Bien, yo les agradezco muchísimo a ustedes, al doctor Caputo, a la doctora Susana Calero, porque el día de hoy fue un programa de lujo, gracias a los excelentes profesionales que nos acompañan. Les deseo lo mejor. Un beso muy grande para todos ustedes, un beso muy grande a nuestra audiencia que nos sigue de tantísimos años, y los espero el próximo martes en este mismo horario. Chau, chau.
Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.